Ministerio Internacional El Shaddai Tlajomulco de Zúñiga, la Casa del Espíritu Santo. Eres bienvenido en esta mañana. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6 y vamos a pasar a la palabra de Dios en esta mañana. Ten un corazón receptible de lo que Dios va a hablar. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6. 2 de Timoteo 1:6. Cuando lo tengas puedes decir amén. Si no, aquí lo tenemos. Dice: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Vamos a leerlo todos juntos. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don del espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Bendito Dios, en esta mañana yo te pido, precioso Espíritu Santo, sé tú hablando a mi vida, hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones. En esta mañana yo dispongo mi corazón, Padre, para que sea tierra fértil y esta semilla que va a ser plantada de fruto al 100%. Yo quiero ser hacedor de tu palabra. Espíritu Santo, háblanos, ministranos, Espíritu Santo. Tú eres la razón principal en esta mañana. Yo te doy gracias, Padre bendito, amado Jesús, en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. En esta mañana la predicación se llama Avivando el Fuego. Avivando el Fuego. Y fíjate lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Dice: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual. Cuando hablaba y nosotros, cuando estaba yo haciendo la predicación, el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo avivar. Entonces me puse a investigar y esta frase en hebreo, lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo: enardece ese fuego que está en ti. Le estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, al decirle aviva, es decir, enciéndelo aún más de lo que ya lo tienes encendido. Es decir, no es porque Timoteo estaba con el fuego apagado, sino el apóstol Pablo estaba diciendo: enardécelo aún más, ese fuego que está en ti. Es decir, que los demás vean que tú ardes. Te van a criticar porque tú ardes en la presencia del Espíritu Santo, sí. Pero el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo: enardécelo más, enardécelo, que encienda, que sea aún mayor en tu vida, que todo el mundo vea ese fuego que está en tu corazón, pero que tú lo enciendas aún mayor. Es decir, que cuando el fuego de Dios está en tu corazón, no hay un límite para que ese fuego se siga encendiendo aún más. Pero yo me quiero ir un poquito más atrás. Y yo en esta mañana quiero que tú analices cómo en este momento está tu corazón. Realmente ahorita tu corazón es como el corazón de Timoteo, es decir, tú ardes en una pasión desenfrenada por la presencia del Espíritu Santo, que todo el mundo lo nota, que todo el mundo lo ve. O en este momento, ¿cómo se encuentra tu corazón? ¿Tu corazón se está apagando? ¿El fuego que está en ti se está apagando o el fuego ya se apagó? En esta mañana quiero que el Espíritu Santo sea el que hable a tu corazón. ¿En qué etapa de tu vida te encuentras en este momento? ¿En este momento tu corazón está avivado? ¿O en este momento tu corazón está completamente apagado? Es decir, solamente están las cenizas que en algún momento, cuando tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador y llegó ese primer amor, se encendió esa llama donde tú
todo momento, en todo tiempo, lo único que querías era hacer la voluntad de Dios en todo tiempo. En todo tiempo. ¿O en qué etapa está en este momento tu corazón? Porque cuando nosotros hablamos de avivar el fuego de Dios en nuestros corazones, nosotros estamos hablando de vivificar. Nosotros estamos hablando de activar. Estamos hablando de acelerar. Estamos hablando de acalorar. Estamos hablando de encender. En esta mañana, ¿cómo está tu corazón? Y quiero llevarte primeramente a las cosas que apagan en tu vida el fuego de la presencia del Espíritu Santo. Porque si hiciéramos nosotros una encuesta a nivel mundial en todas las iglesias del mundo, y en esa encuesta a cada cristiano, a cada pastor, a cada miembro de una iglesia, a cada apóstol, profeta, cada miembro de una iglesia, se hiciera una encuesta de qué tan avivado está el corazón, ¿cuáles serían los resultados? Yo estoy seguro que habría resultados resultados tristes. ¿Por qué? Porque uno de los principales motivos que apaga el fuego de Dios en nuestro corazón, primeramente es el pecado. Cuando nosotros empezamos a permitir que pecado entre a nuestro corazón, es empezar a apagar el fuego de Dios poco a poco. Yo no te digo que el fuego se va a apagar así de un momento a otro, no. Cuando tú empiezas a permitir un poquito de pecado en tu corazón, el fuego de Dios se va a apagar. Te quiero compartir un testimonio de un joven, un testimonio verídico, de un joven que él ardía en fuego, que él ardía en unción. El testimonio de este joven era un joven que cuando él llegaba a lugares, él llegaba a iglesias, él donde se paraba, si había gente endemoniada, dice que en ese momento los demonios inmediatamente saltaban en la gente y le decían a ese joven, ¿qué haces aquí? Porque nos estás quemando. Él ardía tanto en fuego, en la presencia del Espíritu Santo, que los demonios en ese momento saltaban inmediatamente. Él ni siquiera oraba por la gente. Y si nosotros vemos la historia de Jesús, cuando él llegó a un lugar con el demonio gadareno, ahí dice que ni siquiera Jesús le había puesto atención cuando el demonio lo dijo, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Es decir, nuestro amado Jesucristo ardía tanto en fuego, en presencia del Espíritu Santo, en unción, que ni siquiera reprendía al demonio, los demonios no lo llegaban. Y la historia de este testimonio de este joven dice que él era así. Él llegaba a lugares y la gente que estaba endemoniada, los demonios le decían, ¿por qué nos estás quemando? Era mucho el fuego. Pero cuenta el testimonio de este joven que él empezó a apagarse porque él permitió que entrara pecado a su vida. Permitió que entrara pecado al grado de que este joven se apagó, que hasta llegó a retirarse de las cosas de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos permitir que un poco de pecado entre a nuestros corazones? Aquí el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, aviva. Es decir, le decía Pablo a Timoteo, tú, aviva el fuego. Es decir, que cuando nosotros permitimos que entre pecado es porque nosotros permitimos un poco de música mundana. Empieza por ahí. Un poco de lascivia.
Empezamos con un poco de, a lo mejor ver en el Facebook, un poco de alguien que no necesariamente esté desnuda, pero que está empezando a enseñar, y un poquito empezamos por ahí. Un poquito de pecado, un poquito de chisme, un poquito de murmuración, un poquito de empezar a calumniar a la gente. Porque, sabes, hay gente aún dentro del cristianismo, gente que fue muy ungida por Dios, que empezó a calumniar a alguien más aún dentro de la iglesia. Y empezamos a permitir un poquito y un poquito de que entra aquí. Y un poquito de fornicación, un poquito de adulterio. Y empieza ese pecado a calcomer poco a poquito, poco a poquito. Y ese fuego que está en tu vida empieza a apagarse. ¿Cómo te empiezas a dar cuenta cuando ese fuego se está apagando? Cuando tú ya vienes a la iglesia como cualquier día, como cualquier otro domingo, que no traes una expectativa de lo que Dios va a hacer contigo, que no traes una expectativa de lo que Dios se va a mover en tu vida. Cuando tú tienes el fuego encendido del Espíritu Santo, tú vienes con una expectativa de que Dios algo va a hacer en este lugar, de que Dios me va a hablar, de que cuando yo esté adorando la presencia de Dios, su presencia va a bajar, y con eso para mí es más que suficiente. ¿Por qué? Porque yo ya empecé a entender esa hermosa presencia que te empieza a tocar. Empiezas a llorar, tu corazón empieza a ser limpio, tu corazón empieza a ser transformado, se enciende esa hambre, esa pasión. Se empieza a apagar el fuego y tú a la gente ya no le quieres hablar de Cristo. Cuando tú estás encendido en la presencia del Espíritu Santo, aún vengas en el Uber, quien se te ponga en el camino, esperas la oportunidad de decirle: hay un Jesús que murió en la cruz del Calvario, y que ese Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, y que Él regresó al cielo a prepararnos moradas. Y en tu corazón está ese fuego encendido que no quieres que ningún alma se pierda, porque la palabra de Dios dice que Dios no quiere que ninguna alma se pierda. Perdón. Y tu corazón está tan encendido que aún tu familia no quieres que se pierda, porque tu corazón enciende. Muchas veces cuando tú te pones a pensar en la muerte de un familiar, si en esta mañana tú reflexionaras, ¿qué es lo que más te dolería de la muerte de un familiar cercano tuyo? ¿Su muerte o que la persona se fue al infierno? Yo muchas veces me he puesto a pensar eso de familia mía que no está en los caminos de Cristo. Y te digo algo, claro que sí me dolería muchísimo que mi hermano, que mi tío, que se muriera. Claro, me dolería, pero me dolería aún más profundamente que se fuera al infierno toda la eternidad sin Cristo. Sin Cristo. Si a ti ya no te duele que tu propia familia, tu mamá, tu hermano, tu tío, se muera en este momento y se vaya al infierno, déjame decirte que tu corazón está completamente frío. Y cuando tú llegues delante de la presencia de Dios, Dios te va a decir: yo a ti te traje a mis caminos, yo di a mi hijo Jesús, y por gracia tú llegaste a los pies de Cristo. ¿Qué hiciste con eso? ¿Qué le vas a decir a Dios? Que permitiste que el fuego se apagara en tu corazón y que ya no te importaba ni siquiera tu propia familia. Porque muchas veces tú puedes decir que amas a tu mamá, a tu hermano, a tu tío, pero ni siquiera
en tu corazón sientes absolutamente nada, que tú sabes la verdad, que si la persona se muere, la palabra de Dios dice que hay cielo y hay infierno. No hay de otra, no hay purgatorio. Y no hay nada que si esa persona se muere hoy, se vaya al infierno, no hay nada que lo vaya a sacar de ahí. ¿Qué le vas a decir a Dios? Señor, ¿qué justificación le vas a decir? Porque ahorita quiero llegar al siguiente punto también. ¿Por qué se apaga ese fuego en tu vida? ¿Qué le vas a decir? Otro punto que apaga el fuego de Dios en tu vida es cuando tu propia familia la tomas por encima de Dios. ¿Qué significa tu propia familia? Tu esposo, tu esposa, tus hijos. Y pudiéramos hablar en general. Y no quiero que me malinterpretes. No quiero que me malinterpretes lo que te voy a decir. Cuando tu esposo, tu esposa, tu hijo no quieren absolutamente nada de Dios y tú a ellos los pones por encima de Dios, es decir, si tú te enojas de repente, ¿cómo puedes saber que tu familia ya tomó en tu corazón una idolatría por encima de Dios? Es que cuando tú te enojas con la esposa, con el esposo, y ya no quieres orar, ya no quieres leer la Biblia, ya no quieres venir a la iglesia, ten cuidado, porque déjame decirte algo, tu corazón se está enfriando. ¿En qué aspecto? Que has puesto a tu familia por encima de Dios. Por eso te digo que no quiero que me malinterpretes. Claro que Dios fundó, edificó las familias, pero te voy a decir algo. El que tú no vengas a la iglesia, el que tú no ores, el que tú no leas la Biblia, ¿vas a convencer al esposo, a la esposa, a los hijos de venir a la iglesia? No lo vas a hacer. Porque el Espíritu Santo, su función que Él tiene en la tierra, es convencernos a nosotros de justicia y de pecado. El Espíritu Santo es el que a mí me convence. Si yo voy por la calle y de repente pierdo mi mirada con alguna mujer, Él es el que a mí me convence de que estoy haciendo algo mal. Si yo maltrato a mi familia, Él es el que a mí me convence que estoy haciendo algo mal. Amén. Si yo estoy levantando un chisme, una calumnia contra alguien, él es el que a mí me convence. Muchas veces nosotros queremos tomar el lugar de Dios. Nosotros tenemos que estorbarle a nuestra familia, sí, tenemos que estorbarle. Claro que tenemos que estorbarle a nuestra familia, pero muchas veces nosotros queremos tomar el lugar de Dios convenciéndolos con palabrería, pero nosotros dejando de ir a la iglesia. Nosotros dejando de orar, nosotros dejando de leer la Biblia. Cuando tú estás encendido en la presencia de Dios, la familia lo va a notar. Amén. La familia lo va a notar. Puede ser que aún la misma familia llegue y te diga, es que yo no voy a la iglesia por fulano o sutano. Cuando tú estás encendido en la presencia de Dios, tú le vas a decir, no te importe fulano o sutano. Sí, amén. Veme a mí. Amén. Veme a mí. ¿Hay cambios? Sí. Entonces, Dios existe. Entonces hay un Dios de poder que sí cambia y sí transforma. Pero cuando tú estás encendido en la presencia de Dios, ¿cómo tú puedes llegar con tus hijos cuando tú estás completamente apagado? Estás en ruina espiritual. Completamente en ruina. Por eso es importante que nosotros estemos avivando el fuego de Dios todo el tiempo. Que la gente vea que fluya realmente ese fuego de nosotros, en nosotros. Yo te voy a decir algo, iglesia, y no me voy a cansar de decírtelo, y te lo digo con todo el corazón. Cuando tú no sientas la presencia de Dios en esta iglesia, huye, corre de este lugar. Corre. No estés en un lugar donde la presencia de Dios no es la principal persona.
donde el Espíritu Santo es el pastor de la iglesia, donde el Espíritu Santo es Dios de la iglesia, donde el Espíritu Santo es el que es glorificado. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo nos va a enseñar todo de nuestro amado Jesús. Y yo no me voy a cansar de decírtelo. No estés en una iglesia donde el Espíritu Santo no está, donde el Espíritu Santo ya se fue. No estés en un lugar por una bonita predicación. Tienes que estar en un lugar donde realmente la predicación te confronta a ser mejor, donde la predicación enciende el fuego en tu corazón para buscar más la presencia del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos enamorarnos de la presencia del Espíritu Santo, porque solo ese enamoramiento es el que nos cambia y nos transforma. Por eso es importante que nosotros mantengamos el fuego de Dios ardiendo. ¿Cómo puedes saber tú cuando el fuego de Dios está apagando en tu vida? Cuando en la adoración eres indiferente a la presencia de Dios. Cuando eres indiferente a la adoración. Cuando eres indiferente a la alabanza. ¿Y sabes qué? El problema es que todavía le echas la culpa a los de la alabanza. Es que yo no siento la presencia por los de la alabanza, de seguro han de andar en pecado. Dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, Él ahí estará. Si tú eres uno que estás congregado por el nombre de Cristo, no por la alabanza, no por el pastor, por el nombre de Cristo, la presencia va a bajar. Y la presencia te va a abrazar. Y la presencia te va a rodear. Y la presencia te va a llevar que en tu casa estés buscando aún más de Él. Que cosas nuevas sucedan. Que cosas nuevas estén sucediendo. Que tú estés entrando a una gloria postrera. Que estés entrando a ese nueva misericordia de Dios cada mañana. Y es importante que tú entiendas cuando ese fuego se está apagando. No tienes ganas ya de leer la Biblia. No tienes ganas ya de orar. Peligro, peligro en tu corazón. Cuando tú tienes hambre de la presencia de Dios, tú lees la Biblia. Yo no sé, pero a mí en lo personal, cuando yo estoy leyendo la Biblia, haz de cuenta que yo me meto a la historia. Es más, como que si yo estoy viendo la imagen de Jesucristo. A mí me pasa eso. Yo de repente estoy leyendo un ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y haz de cuenta que estoy viendo a Jesucristo. Cuando reprende a los demonios, cuando enseña a la gente, yo me meto a la historia. Cuando estoy leyendo Génesis y cuando Dios habla de cómo la creación fue creada, o sea, me viene todo a la imagen y me da tanta hambre de Dios de que a ver, es que quiero otra vez volver a leer eso y quiero volver a leerlo y quiero volver a leerlo. Tan así es que recuerdo que el año pasado cuando fuimos a Mazamitla, veníamos en el carro, yo platicaba con mi familia y cuando pasamos en una parte de Mazamitla que es como un barranco, yo le decía a mi familia, quiero que ustedes me digan, los árboles que ven hasta allá hasta abajo del barranco, ¿quién los puso? ¿El hombre o Dios? Y nos quedamos y se quedan reflexionando. Y tú decías, pues si allá en el mero barranco no ha llegado mano de hombre, cuando Dios dijo, hágase, y la semilla dé su propio fruto, te das cuenta cómo la palabra de Dios de hace miles, millones de años, como quieras, porque los científicos dicen que tiene millones de años la Tierra, los planetas, como quieras verlo, de hace millones, trillones, billones de años, cómo la palabra de Dios es soltada y hasta el día de hoy sigue dando fruto el propio árbol por esa semilla. Amén. Y esa es la parte que enciende mi corazón. Y dices, wow, eso es algo tremendo, o sea, es revelación tremenda. Y a veces dices, ¿cómo te explicas que no tienes ganas de leer la Biblia?
Cuando la Biblia es la que te limpia, cuando la Biblia, haz de cuenta que es como leña que le estás echando al fuego. Tú lees la Biblia y es una nuevo encender y encender y encender. Tú puedes leer la Biblia en un año y al siguiente año la vuelves a leer y tú dices, es que yo no me acuerdo haber leído esto. ¿Por qué? Porque Dios te revela cosas nuevas. Yo puedo hoy predicarte de este versículo, pero tú puedes escuchar este versículo que otro predicador, otro pastor le da otro enfoque, o aún tú puedes preparar una predicación y te das cuenta cómo la palabra de Dios es viva y Dios nos ministra con su palabra todos los días, todos los días. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos avivados en la presencia de Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 2, hijo. Éxodo capítulo 3, versículo 2. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. En esta mañana yo quiero llevarte que tú salgas de este lugar encendido, pero porque en tu corazón tienes hambre de la presencia de Dios. Te voy a decir algo. Yo, en lo personal, no soy nadie para cambiarte a ti. Yo no te puedo cambiar. Yo soy barro como tú. Si el Espíritu Santo, que es Dios, no te puede cambiar a ti, ¿tú crees que yo te puedo cambiar? Yo no te puedo cambiar. Yo solamente soy responsable como pastor de esta iglesia de darte alimento fresco, alimento que refresque tu alma, alimento como mi responsabilidad como pastor de esta iglesia es que si Jesucristo viene hoy, todos nosotros nos vayamos con Cristo, porque vivimos en santidad, en integridad, en pureza, en rectitud delante de los ojos de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque si el Espíritu Santo tú eres, primero ábreme, hijo, primera de Tesalonicenses 5:19. Si tú eres indiferente al Espíritu Santo, que es Dios mismo, por tu orgullo, por tu soberbia, por tu altivez, porque realmente cuando tú eres indiferente a la presencia del Espíritu Santo es porque eres una persona llena de orgullo, soberbia, altivez. Fíjate lo que dice 1 Tesalonicenses, no apaguen al Espíritu Santo. Dice no apaguen, es decir, tú no apagues. La gente te puede hacer mil cosas, tu esposa, tu esposo te pueden hacer mil cosas. El pastor, los pastores te pueden hacer mil cosas, pero la palabra de Dios dice no apaguen. Es decir, ustedes no apaguen al Espíritu Santo. Porque si tú, dice la Biblia en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, cuando la gente te critique, cuando la gente te murmure, aún los poderosos de la iglesia, cuando hablo de poderosos, hablo de gente reconocida, gente que aún te puede calumniar, te puede murmurar. Cuando tú tienes puesto los ojos en Jesús, no importa, porque a ti lo único que te interesa es no apagar al Espíritu Santo que está dentro de ti. Ahora sí, hijo, ábreme Éxodo. Entonces, en esta mañana, si tú eres indiferente en la adoración a la presencia de Dios, significa que tú eres indiferente a leer la Biblia y a ser un hacedor, al orar. Dice Éxodo 3:2. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Es algo bien tremendo cuando dice que Moisés vio una zarza ardiente, pero dice que la zarza no se consumía.
porque dice que él incluso se asombró. Cuando nosotros hablamos de la zarza, en este momento, en mi predicación, quiero que quede claro, en mi predicación, vamos poniendo que tú eres la zarza. Llega la presencia de Dios y tú ardes en la presencia del Espíritu Santo. Cuando hablamos de fuego, estamos hablando que el fuego de Dios es el que limpia, que es el que purifica, que ese fuego es el que te mantiene completamente siempre encendido para que no estés pisoteando la sangre de Cristo. Tú eres la zarza, llega la presencia del Espíritu de Dios. Jesucristo primeramente te limpia, dice que ordena la casa y la adorna y la deja completamente limpia. Es nuestra responsabilidad permitir al Espíritu Santo que llene completamente la casa, que nosotros ardamos como esa zarza para que la gente vea lo que hay en ti. Cuando hablamos de la zarza, estamos hablando que es una luz en tu vida. Cuando hablamos de ese fuego en la zarza, estamos hablando que el fuego es una luz en tu vida. Te pregunto, cuando hay luz en tu vida, no debe de haber oscuridad. Llega la presencia del Espíritu Santo y Él es el que todos los días te santifica. Te digo algo, aún dice la Biblia que por su gracia nosotros somos perdonados. Dice la Biblia que por su gracia también nosotros vivimos en santidad. El Espíritu Santo, tú le permites que Él todos los días esté llenando la casa y Él te esté hablando y diciendo, hey hijo, esto hay que sacarlo. Esto, quítalo. Esto no sirve. Esto va para afuera. Pero nosotros somos los responsables de hacerlo. De hacerlo. El Espíritu Santo llega, te limpia, pero tú eres el responsable de que esa zarza esté ardiendo todo el tiempo. De que ese fuego en ti esté ardiendo todo el tiempo. Viviendo una vida en santidad. Viviendo una vida en integridad. Viviendo una vida agradable a Dios. Que el fuego esté ardiendo. Que yo esté con la familia y que en la primera oportunidad que tenga yo les hablo de Dios. Y por eso ya la familia no me invita a sus reuniones. Porque todo el tiempo yo les hablo de Dios. Todo el tiempo. Y es que la palabra dice esto. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. O sea, yo no tengo otra manera de hablar en las reuniones más que Cristo. Cuando incluso yo voy con ustedes a reuniones y todo, para mí lo que llena mi corazón es cuando ustedes me hablan de lo que Dios está haciendo en sus vidas y en sus corazones. Yo hoy en la mañana platicaba con alguien y me estaba platicando cosas que le están pasando a su niño, que está viendo ángeles. Y le digo, eso es la vida del cristiano. Exactamente es eso. Hay gente que te va a criticar, hay gente que te va a murmurar, sí, porque mucha gente piensa que son fábulas, pero no, la palabra de Dios aquí dice, no dice que a María se le apareció un ángel, no dice que Jacob luchó con un ángel, no dice la palabra de Dios que Dios manda a sus ángeles ministradores. Y la gente te va a criticar, la gente te va a murmurar, pero eso te habla de que es la vida del cristiano, una vida que todo el tiempo tú estás llenándote de la presencia de Dios, que todo el tiempo están pasando esas cosas extraordinarias en tu casa donde tus hijos pueden ver ángeles. A mí me pasó cuando hace años con uno de mis hijos, él vio ángeles en la casa. Y eso pasa cuando realmente tú te mantienes encendido en la presencia de Dios.
necesitas mantenerte. Yo no me imagino la vida de un cristiano aburrido, porque entonces eso sería una religión. Yo me imagino, porque así lo vivo yo, la vida de un cristiano activo, que todo el tiempo está encendido en el fuego de Dios, que tú vas con el carnicero, que vas con cualquier persona y solamente le estás hablando de Dios, de un Dios que sana, de un Dios que liberta, de un Dios que abraza, de un Dios que es amor. Que aún no importa la situación que tú veas en tus hijos. Cuando tú estás encendido, ese fuego tarde o temprano los va a alcanzar a ellos. Los va a alcanzar. Por eso mi mayor responsabilidad en mi casa es yo primeramente mantenerme encendido. A mí no me importa un ejemplo si mi esposa, si mi hijo, no. Es yo mantenerme encendido para que también mi familia digan, yo quiero lo que él tiene. Yo quiero tener lo que él tiene. Yo quiero que cuando yo esté en mis tiempos de oración, yo recuerdo cuando mis hijos todos eran solteros, todos querían meterse a orar al cuarto donde nosotros oramos. Todos. Porque recuerdo que hace años, en una ocasión yo oraba a Dios y yo le decía, Señor, necesito que me confirmes en una etapa de cosas que estábamos pasando. Yo le decía, Señor, necesito que me confirmes. Necesito que me confirmes. Y recuerdo que la mañana siguiente me habla mi hija y me dice, papá, tuve un sueño. Y en el sueño yo veía que en tu cuarto había muchas goteras, como una casa que está agujerada. Pero en tu cuarto, las goteras grandes que caían no era lluvia, eran gotas grandes de aceite que caían por todo el cuarto. Y para mí eso había sido una confirmación. Por eso te digo que es importante que tú te mantengas encendido en la presencia de Dios. Que no te importe si la esposa, si el esposo, si el hijo. Empieza tú primeramente. Porque a través de ti se va a encender todo lo demás. Porque si tú te pones a pensar en el esposo, en la esposa, en el hijo, tarde o temprano también tú te vas a apagar. Pero más sin embargo somos responsables. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, enciende, aviva, enardece, que los demás vean lo que hay en ti, que los demás vean. Y ahí vas a encontrarte dos tipos de personas aún dentro de la familia. Cuando tú estás enardeciendo en la presencia del Espíritu Santo, te vas a encontrar la familia que dice, yo quiero lo que tú tienes. Pero también te vas a encontrar los que te van a criticar y murmurar. Pero que eso no te apague. Que eso no te apague. Que te mantenga todo el tiempo encendido en su presencia. Ayúdame, hijo, con el teclado. Habacuc 3:2, hijo, por favor. Habacuc 3:2. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, Habacuc 3:2. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez, como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo recuerda tu misericordia. La otra versión dice, avívanos, como lo hiciste en el pasado. Habacuc reconocía la presencia de Dios. Habacuc decía, he oído todo acerca de ti, Señor. Todo. ¿Tú cuántas veces has escuchado de lo grande y maravilloso que Dios hace? A mí me gusta mucho escuchar hombres de Dios que han mantenido experiencias con la presencia del Espíritu Santo, con la presencia de Dios, con la presencia del Señor.
Porque, ¿sabes? Eso es lo que nos lleva a nosotros buscar otro nivel de presencia en nuestras vidas. Nosotros queremos ser portadores de la gloria de Dios. Necesitamos estar avivados en el fuego, en la presencia de Dios. Necesitamos estar avivados todo el tiempo, que nuestro corazón esté ardiendo por su presencia, que nuestro corazón se esté enamorando por su presencia, que nuestro corazón solamente lo único grande y maravilloso en esta vida sea su presencia. En este momento, ¿cuál es tu enfoque? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿En dónde está tu mente? ¿Llenarte más de la presencia de Dios o seguir en tus deleites carnales? A mí me ha tocado escuchar tanta gente que habla de sus deleites y que hoy, desgraciadamente, tristemente, están metidos hasta en pobreza, y no solo espiritual, en miseria. Y gente que en su momento fue cristiano, y gente que en su momento le dio vuelo a la hilacha a sus deleites, fornicación, pudiera hablarte de muchos deleites, pero que hoy están en una miseria, no solo espiritual, sino también en una miseria aún económica. La palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, también eso cosechará. Tú hoy piensas que lo que tú haces no va a pasar nada el día de mañana. Por eso te digo que es importante avivar el fuego de Dios en tu corazón, porque el corazón avivado en el fuego de Dios es lo que te hace no perder a tu familia. Es lo que te hace no perder tu economía. Es lo que te hace no perder a los tuyos. Y yo eso lo tengo bien palpado en un testimonio mío personal. Cuando yo permití hace tiempo que se apagara el fuego de Dios en mi vida, y estuve a punto de perder absolutamente todo, mi matrimonio, mi esposa, todo. Y te digo algo, solo fue en 3 meses, ni siquiera fue en un año. Pero por la gracia, la misericordia de Dios, hoy me ha hecho entender que yo ya no puedo volver a caer a esa etapa. Para mí lo más importante en este momento, primeramente, es avivar el fuego de Dios en mi vida. Porque si yo avivo el fuego de Dios en mi vida, me va a llevar a amar a mi familia, al prójimo. Porque vas a estar avivado en el fuego de la presencia del Espíritu Santo. Por eso es importante que nuevamente regresemos a eso. Necesitamos nuevamente avivar el fuego de Dios en nuestro corazón. Paso número 1, arrodillarnos y pedir perdón. Pedir perdón a Dios por cada indiferencia que nosotros hemos cometido a su palabra, a su voz. Porque no dice la palabra de Dios que el Espíritu de Santo te anhela celosamente. Te anhela. Si tan solo entendieras que el Espíritu Santo te anhela celosamente, te anhela, significa que Él quiere pasar tiempo contigo todo el día. Él te anhela celosamente. O sea, Él está anhelándote cada momento desde que te levantas. Es más, Él está cuando tú estás dormido, el Espíritu Santo está anhelándote aún cuando tú estás dormido. Te está anhelando todo el tiempo. Yo me imagino al Espíritu Santo cuando tú estás dormido, cuando estoy dormido, Él agarrándote la cabeza, sobándote tu piel, diciéndote cuánto te amo. Cuánto te amo. Cuánto te amo. Ahí cuando tú estás dormido, el Espíritu Santo ahí velando tu sueño, porque te anhela celosamente.
Que tú te levantas en la mañana y Él está allí. Estás en tu trabajo y Él está allí. Estás haciendo quehaceres y Él está allí. Todo lo que tú hagas, te subes al camión, te bajas, todo, te anhela. Por eso necesitamos nuevamente pedir perdón. Pedir perdón por cada área que nosotros ya pagamos esa presencia. Te estoy hablando del Espíritu Santo, que es Dios. Es Dios. Necesitamos nuevamente reenfocarnos en su presencia. Necesitamos cambiar el chip en nuestra mente y nuevamente enfocarnos en su presencia. Es cierto que nosotros tenemos aflicciones, sí. Es cierto que tenemos situaciones en nuestra vida diaria, sí. Puedes tener deudas, puedes tener alguna enfermedad, puedes tener mil cosas, sí. Es cierto. Pero es momento, iglesia, de nuevamente reenfocarnos hacia la presencia de Dios. ¿Cómo te puedes reenfocar cuando estás tú pasando mil situaciones? Simplemente ve la vida de Job. La vida de Job dice que él de oídas había escuchado de Dios. Él ni siquiera lo había visto, solo de oídas. Pero más sin embargo, cuando él le vino miles de situaciones, muerte de sus hijos, perdió toda su economía, y aún la misma esposa todavía se portó como una fatua, diciéndole: maldice a tu Dios y muérete. Imagínate que tú durante 10, 15, 20, 30 años dedicándole tu vida a tu pareja, y en un momento que te pasan mil situaciones, tu esposa, tu esposo te diga: ¿sabes qué? Pues por mí muérete. ¿Qué sentirías? Pero más sin embargo, Job, aún en ese momento, a la esposa le dijo: ¿acaso solamente bendeciremos a Jehová en la abundancia, en todo lo bueno? No, también hay que bendecirlo, aun cuando cosas malas nos están pasando. Porque Job entendía que en su corazón había ese fuego que ardía. Jeremías, hijo, 29. Fíjate lo que el profeta Jeremías dice. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Esto es algo tremendo. Jeremías capítulo 20, versículo 9 dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. El profeta Jeremías, cuando tú lees el libro de Jeremías, en el capítulo 20, versículo 9, el profeta Jeremías era un profeta que estaba siendo perseguido. Había sido encarcelado y todavía la gente decía que era un falso profeta. Era tanta la persecución que había en Jeremías que él le dijo a Dios: nunca más mencionaré al Señor. Jeremías dijo: ya, me cansé, ya llegué a mi límite. De ahora en adelante jamás volveré a mencionar al Señor. Jamás. Pero él mismo decía: pero su palabra arde en mi corazón como un fuego. Como un fuego. Es como fuego en mis huesos. Porque la presencia de Dios es como fuego en tus huesos.
Cuando tú estás ardiendo en la presencia de Dios, hay momentos que tú puedes ser como Jeremías, diciéndole, Señor, hasta aquí. Pero Jeremías ardía tanto el fuego en su corazón que decía, no puedo dejar de servir a Jesús, a Dios. Nosotros hoy podemos decir, no puedo dejar de servir a Jesús. No puedo dejar de servir a Jesús, porque en Él hay bien, porque en Él realmente, si yo me salgo de su presencia, ya he experimentado de todo. No puedo, porque empieza a arder esa presencia en tu vida, empieza a arder esa presencia en tu corazón que tú dices, voy a seguir adelante. Amén. Voy a seguir adelante. Voy a seguir adelante. Ponte de pie en esta mañana. Me ayudan los de la alabanza. En esta mañana, iglesia, necesitamos nuevamente avivar. Si tú sientes que en tu corazón se está apagando ese fuego, esa presencia, hoy es el día, iglesia, de que nuevamente se empiece a avivar. Pero si tú en este momento te encuentras en una etapa donde tú dices, es que quiero más de su presencia, quiero más, no me conformo, yo quiero más, yo quiero que el fuego arda aún en mis huesos, yo quiero que ese fuego arda aún en lo más profundo de mi ser, no solo en mi corazón, sino también mis huesos ardan de su presencia. En esta mañana levanta tus manos y vamos primeramente a adorar con todo el corazón. No seas indiferente a la presencia de Dios.